realmente para yo gestionar, ¿sí? No tengo que ignorar o decir paso la página rápido, sino que sí necesito indagar qué es lo que está pasando. Dios no se asusta con tu depresión y Dios no se asusta con tu volatilidad, ¿no? Con tu montaña rusa de emociones. Para Dios no hay problema con eso. Él siempre está y quiere acompañarte antes, durante y después de todo tu proceso. Eso es que nosotros podemos gobernar, señorear, Exacto. sobre nuestros pensamientos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sobre todo si me han enseñado, no solamente desde la academia, no solamente desde lo que puedo ver en una conversación, sino el ejemplo que he tenido yo de las personas a mi alrededor, llámese papás, líderes, que el desbordamiento emocional no se controla. ¿Qué recursos tenemos como hijos de Dios? Reconocer cuerpo, alma y espíritu, y que desde esa posición como hijos de Dios podemos señorear. ¿Señorear sobre qué? Sobre los pensamientos y sobre las emociones. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola, bienvenidos a otro video podcast sin libreto aquí en El Río. Hoy estoy muy contento, tengo a alguien de la casa, de la familia César. Bienvenido, buenos días. Gracias, qué bueno estar acá en esta conversación otra vez. Qué bueno tenerte acá y quiero aprovechar tu faceta de psicólogo. Tú eres psicólogo de profesión. Sí, exactamente. Y como psicólogo creo que te toca gestionar o aprender o ayudar a la gente a aprender a gestionar sus emociones. Vivimos, yo creo que estamos viviendo en una sociedad que le ha dado una posición, un lugar demasiado importante a las emociones, ¿no? Creo que la inteligencia emocional nos ha ayudado a identificar emociones que incluso antes no sabíamos cómo identificar. Ni cómo se llamaban. No, pues yo vengo de una formación, y la mayoría de las personas venimos de pronto en Colombia de la formación en donde nuestros papás solamente nos enseñaron 3 tipos de emociones, ¿no? Estoy bravo, estoy feliz, estoy triste. Pero nunca nos mostraron el abanico de posibilidades de emociones que hay y a las que yo puedo acudir. Yo he venido aprendiendo un poco con mis hijos, porque mis hijos sí les han estimulado un poco más el tema de la inteligencia emocional y la capacidad de verbalizar. Ahora, el problema para mí no es tanto verbalizar las emociones, sino cómo gestionarlas. Sí. Porque aquí no se trata solamente de dar un diagnóstico, que creo que muchos se quedaron en un diagnóstico, quedaron definidos por un diagnóstico y asumieron una identidad desde un diagnóstico, sino que creo que lo importante es aprender a gestionarlas, porque son emociones que todos vamos a tener y que están dentro de nuestro paquete de personalidad, de nuestro paquete, la forma en que fuimos cableados por Dios. Entonces, bienvenido una vez más. Y hablemos de la gestión de las emociones, por favor. Bueno, gracias, Andrés. Fíjate que hay cosas que la mayoría de las personas obviamente no lo saben, pero en la psicología hay diferentes escuelas de psicología. Y algo importante es cómo percibe cada una de ellas al ser humano. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque tú decías, aprovechemos la faceta como psicólogo, pero podemos hacer ese ejercicio completo de como psicólogo, como consejero, como hijo de Dios, porque creo que ahí está también la diferencia de cómo me enfrento a las emociones. Quizás incluso algunos acompañamientos terapéuticos pueden estar ignorando cosas importantes de nuestra identidad cuando entendemos que nosotros como hijos de Dios tenemos unos recursos espirituales, ¿sí? Entonces, así como lo aprendimos en la academia desde la psicología de cómo percibimos al ser humano, cuando nosotros tenemos que decir, tengo que enfrentar el enojo, la tristeza, la ira o lo que sea, tengo que ser consciente de quién soy yo, ¿sí? Y empiezo por ahí para reconocer que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Algunas personas quieren enfrentar la gestión de las emociones como si solo fueran cuerpo y alma, ¿sí? Y ahí es donde está el problema, porque entonces en todo el tema de la inteligencia emocional y de gestionar las emociones nos quedamos muy desde lo almático. Llegó la tristeza y es como si llegó y sencillamente tengo que esperar a ver a dónde me lleva la tristeza, cómo me dirige la tristeza, qué tanto tiempo se va a quedar conmigo la tristeza. Quiere decir que le estamos dando como el poder a la emoción para que dirija nuestra vida, ¿sí? Y eso es bien importante porque creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo le doy el poder a la emoción para que dirija mi vida? Porque obviamente todo esto viene después de décadas anteriores en las que, como tú decías, las 3 emociones que nos pintaban era alegría, tristeza, enojo quizás, y entonces no había un reconocimiento de las emociones, había mucha ignorancia de todo lo que nos pasaba.
yo podía sentirme frustrado y entonces solo decía que estaba enojado. Podía sentirme impotente frente a una circunstancia, pero también decía que estaba enojado. Obviamente no es eso tampoco lo que necesitamos, pero no necesitamos lo que viene pasando también con muchas personas actualmente, que es como que la emoción llega y como que llegó el enojo y yo no puedo hacer nada frente al enojo y ahora... como tocamos o tomamos algunos términos diagnósticos, como tú bien lo decías, y los volvemos como de lenguaje popular, ahora todo se volvió el ataque. Entonces, el ataque de ira, el ataque de pánico, el ataque de depresión, el ataque de tristeza, y entonces viene alimentando esa idea de que llegó y como que casi que el ser humano entonces es presa de la emoción que llegó. Yo te tengo también, bueno, no, lo que pasa es que hay unos diagnósticos que son determinantes, ¿no? Son unas frases completamente, te ponen un techo del cual no puedes salir y no hay posibilidad, son completamente limitantes, ¿no? Sí. Te forman creencias tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes que se terminan volviendo fortalezas en la mente como habla la palabra de Dios. ¿Qué recursos tenemos entonces como hijos de Dios para gestionar las emociones? Porque también la iglesia por muchos años negó las emociones, Sí. las hizo como la avestruz que metió la cabeza en el hueco y no quiso ver el tema emocional. Entonces, ¿qué herramientas hay? Claro, la primera herramienta es precisamente entender que la misma palabra de Dios nos da una visión del ser humano muy clara. En 1 Tesalonicenses 5:23 describe esas tres partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, reconocer que no soy solo un cuerpo con un alma y que la emoción llegó y me toca sencillamente esperar a ver cuándo se va la emoción o cuándo yo dejo de sentir, sino que tengo un espíritu y ese espíritu tiene que ver con lo que Dios reveló desde el Génesis, cuando Él puso al ser humano a señorear sobre la creación. Entonces, el primer recurso, Andrés, es que nosotros tenemos una capacidad de señorear, de ser mayordomos. Y si somos mayordomos de la creación, por supuesto que también somos mayordomos de nuestras emociones, pero además, muy importante, Andrés, es de nuestros pensamientos, porque los pensamientos están involucrados con las emociones. Con un ejemplo lo podemos graficar en estos acompañamientos a procesos de una persona que estaba lidiando con un desbordamiento emocional fuerte y de repente un día me escribió y me dijo: mira, vino de la nada. Yo estaba tranquilo y vino de la nada. Y nos pusimos a hablar y eso de la nada no era de la nada. Estaba en su casa viendo una película, pero resulta que me dio por preguntarle de qué era la película y la película estaba hablando de un problema laboral y él venía de un conflicto laboral. Entonces no fue que la emoción vino de la nada. Vino algo desde afuera y entonces eso alimentó sus pensamientos y vuelve y alimenta el temor. Entonces, ¿qué recursos tenemos como hijos de Dios? Reconocer cuerpo, alma y espíritu y que desde esa posición como hijos de Dios podemos señorear. ¿Señorear sobre qué? Sobre los pensamientos y sobre las emociones. Quiere decir, llega el temor, llega un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento entonces va a alimentar en mí el desbordamiento emocional o la forma en la que yo voy a enfrentar las circunstancias. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que yo puedo tomar decisiones sobre ello. Tú acabas de decir una cosa que para mí son detonantes, ¿no? Uh-huh. Llegan los detonantes. ¿Los detonantes son estímulos externos siempre o hay detonantes también internos? Hay detonantes internos porque tienen que ver también con la historia de vida de cada persona. Fíjate que de repente pensar en una entrevista, pensar en una cita médica incluso, a todos puede generarnos cierto nerviosismo, ¿sí? Pero la historia de vida de la persona hace que ese mismo estímulo que para el otro puede hacer una rutina, para una persona puede ser muy aversivo, ¿cierto? O de repente incluso el olor a una planta, ¿sí? Entonces mi mamá, por ejemplo, yo crecía viendo que cuando caminábamos por un parque ella cogía algunas plantas en específico, le quitaba una hoja y como que la maceraba y la olía. Y para ella era algo como tan especial. Tiempo después yo como que entiendo todo el contexto, mi mamá viene del campo, entonces para ese estímulo externo, digamos, estaba despertando algo interno, una cantidad de significados. Entonces, puede haber una combinación de ambas, ¿sí? Pero incluso yo puedo estar acá y de repente un pensamiento que me llegue con respecto a tengo que pagar las facturas y entonces no vino nada de afuera, sino que de adentro un pensamiento se despertó y eso me moviliza muchas cosas emocionalmente. Entonces, el detonante puede ser externo y puede ser interno. Y tú decías ahora entonces que nosotros podemos gobernar, señorear Exacto. sobre nuestros pensamientos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Fíjate, lo hago sobre todo si me han enseñado
no solamente desde la academia, no solamente desde lo que puedo ver en una conversación, sino el ejemplo que he tenido yo de las personas a mi alrededor, llámese papás, líderes, que el desbordamiento emocional no se controla. Así es, fíjate que es importante eso, entender, por ejemplo, que yo he sido instruido y digamos que mi familia me enseñó una forma de enfrentar las circunstancias. En mi caso, por ejemplo, era como, habían cosas que no puede pasar. Terrible si pasa. Y digamos que incluso ya la palabra terrible últimamente yo la he estado como, ¿por qué la usamos tanto? ¿Sí? Y eso tiene un impacto, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo cuando empecé a manejar, yo decía, no me puede pasar que me pinche. No me puede pasar. Pero la realidad de la vida es que me voy a pinchar en algún momento, ¿sí? Entonces tiene que haber un cambio en la visión que tengo de la realidad, ¿sí? No me puede pasar que me pinche, no, esto va a pasar en algún momento si yo tengo un carro y lo manejo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es quizás tan agradable, pero como puede pasar, me preparo para ello y busco soluciones. Pero esto, Andrés, por ejemplo, en mi caso viene es de mi vida con Dios y en este último tiempo también de mi vida como padre, de mi vida como esposo, de mi vida como consejero, porque Dios nos permite todo lo que vivimos ir reflexionando para seguir viendo cómo vemos la vida, ¿sí? Y entonces yo necesito reconocer cómo veo la vida para poder entender qué cambios necesito estructurar y entenderme entonces cómo yo soy capaz de enseñorear, de gobernar, de gestionar, de administrar, porque es parte de la identidad. Fíjate que estaba pensando en 4 personajes bíblicos con respecto al tema de gestión de emociones y que tiene que ver con esto. Caín es uno de ellos, David es otro, Elías y Pedro, ¿sí? Y voy desde Caín porque de Caín lo que todos conocemos es Caín mató a Abel, ¿sí? Pero en Génesis hay una conversación muy especial de Dios con Caín porque le dice, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Sí? Y entonces le dice Dios, el pecado te acecha, pero tú puedes dominarlo, ¿sí? Y ahí es donde yo pienso es en los recursos espirituales para gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque es que ahí Dios mismo le estaba revelando. Primero, maravilloso ver a Dios en esa faceta de papá que se acerca a Caín sabiendo el conflicto que tenía a tener un diálogo con él. Es muy... Y que se interesa por la emoción. Sí, total, tal cual. Y eso me parece muy especial porque desde allí estamos hablando de emociones en la Biblia, o la Biblia nos muestra las emociones. Pero también le dice precisamente y le ayuda a reconocer. Y Dios hace gestión de emociones ahí con Caín completamente. ¿Por qué andas así? ¿Sí? Y entonces dice, el pecado te está acechando porque hay algo que incubas en tu corazón, la amargura contra tu hermano, lo que sea. Pero entonces le dice después, no obstante, tú puedes dominarlo. Y esa es una palabra que incluso ya en el Nuevo Testamento, cuando leemos en Corintios, que todo me es lícito, pero no dejaré que nada me domine. En este último tiempo Dios me está hablando mucho de eso, como de todas las cosas que vivimos en la vida cotidiana, incluso un enojo en la casa con nuestra familia o un momento de cansancio. Y es como, ¿yo voy a dejar que eso me domine? ¿O voy a entender que yo tengo la capacidad para gestionarlo? Entonces, desde Caín vemos que Dios está revelando esa capacidad para gestionar. ¿Qué otra herramienta tenemos? Bueno, precisamente cuando... No, espérate, que tú me pusiste 4 ejemplos, ¿no? El de Caín, pero hablabas también de David. Hablemos de David. Sí, y de hecho con David se revela una herramienta muy importante que David como la manifiesta en los Salmos y específicamente Salmo 42:5 dice, y siempre me lo aprendí Reina Valera, es la primera versión que viene a mi cabeza, cuando David dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Y lo interesante de ver allí esto es, esa no es una oración de David con Dios. David no le está diciendo a Dios, Dios, ¿por qué mi alma está abatida? Dios, ¿por qué estoy turbado? Él está diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? Y casi siempre hago este ejercicio de señalar porque David estaba teniendo una conversación consigo mismo, ¿sí? Y entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Y ahí es donde vemos como, wow, el Señor diseñó al ser humano para gestionar la emoción. No es que llegó la emoción, se instaló y entonces a mí me toca esperar a ver cuándo se va a ir la tristeza. Esperemos a ver si pasado mañana entonces con el tiempo ya se aplaca la tristeza y yo puedo estar mejor, sino que yo necesito dialogar con esa emoción. De hecho, en una de las charlas que hicimos acá en la iglesia de gestión de emociones, yo le decía que ese diálogo es como, de alguna manera, si yo quisiera ponerlo así como en un libreto de diálogo, es como que yo me pregunte y le pregunte en cuanto a lo emocional, ¿quién eres? O sea, a la emoción, ¿quién eres? Para saber si es frustración, es impotencia, es enojo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Y luego de quién eres, de entender esa emoción que está ahí,
preguntar por qué estás acá. O sea, la emoción. Ese ejercicio de diálogo puede sonar extraño, pero es como realmente para yo gestionar, ¿sí? No tengo que ignorar o decir paso la página rápido, sino que sí necesito indagar qué es lo que está pasando. Sí, es lo que quería Dios con Caín, que Caín se preguntara qué es lo que le estaba pasando, y había amargura en su corazón, había rabia, había celos, qué es lo que había, y es lo que necesitaba. Entonces, cuando David sí hace este ejercicio, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué me unes a tu turbación? Al preguntarle, el diálogo lo debe llevar a reconocer qué es lo que necesita resolver en su vida cotidiana. Entonces, diálogos personales son una herramienta desde lo espiritual, precisamente. Tendría problema con eso. ¿Por qué? Yo me preguntaría a mí mismo quién eres y mi emoción diría, ¿a usted qué le importa? Entonces eres una emoción rebelde. Bueno, el tercer personaje. El tercer personaje, estamos hablando de Elías. Me parece impresionante. Profeta Elías. El profeta Elías es un personaje muy especial en la palabra de Dios, y es un personaje que experimenta victorias profundas de Dios. O sea, un poder de Dios se manifiesta de manera impresionante en él, y entonces derrota a los profetas de Baal y demás. No, es que este hombre ve caer fuego literalmente del cielo, ve como un holocausto que se había empapado en agua 1000 veces, es consumido, pero que el fuego también va y acaba con los profetas. Si alguien puede decir, he visto el poder de Dios, es Elías. Por supuesto, y uno diría, después de una experiencia espiritual de esas, pues que puede afectarlo. Pero lo bueno es precisamente como la palabra revela que aún en esas circunstancias, aún por ejemplo nosotros como hijos de Dios, pues nuestra alma es vulnerable, el alma humana es vulnerable. Y de hecho por allá en Santiago 5 creo que es donde dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿sí? Oró porque no lloviera, citando otro de los milagros que presencia Elías. Entonces, aquí ¿qué vemos en este tercer personaje con respecto al tema emocional? Que tiene que lidiar con las emociones, aun cuando es una persona usada por Dios, aun cuando ve manifestaciones sobrenaturales, tiene que dedicarle tiempo a reconocer qué está pasando. Después de esas victorias, tiene que reconocer si hay algo de depresión, ¿sí? Y cuando nos habla en Santiago de que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, quiere decir entonces que él tenía que seguir lidiando con su vida emocional y mental. Sí, de hecho, tocaste el tema, ¿no? Porque él entra en una depresión, si estuviera hoy en día, diríamos, una depresión profunda, ¿no? Sí. Deja de comer, deja de interesarse por la vida, se tira debajo de un árbol esperando morirse. Con ideación suicida incluida, sí, en términos de hoy. Entonces, llega una batalla muy fuerte a su vida. Pero esto nos permite entender eso, como que quitar muchos estigmas que tú también nombraste al principio, como desde la religiosidad, de alguna manera satanizábamos también el tema de salud mental quizás, o de tener que hacer esto, pero quita ese estigma para ayudarnos a reconocer a nosotros los hijos de Dios que no solo estamos siendo papás y liderando en casa, sino en consejería, en acompañamientos y guiando a otros, reconocer que tenemos nuestros días malos, reconocer que tenemos nuestros momentos difíciles o las circunstancias que nos pueden estar agobiando. Y no quiere decir eso como, entonces Dios no está conmigo. Entonces no fue cierto lo que yo viví, sino es una condición humana. Entonces creo que todo lo que podemos aprender de Elías, que tiene que ver como ese evento depresivo y hasta de ideación suicida, pero lo que dice en Santiago y revela de él, ¿sí? Sujeto a pasiones como las que nosotros experimentamos, nos permite identificarnos como hijos de Dios y decir, ok, sé que igual, por ejemplo, en ese día malo, Dios igual está conmigo, porque la religiosidad lleva a pensar como Dios debe estar decepcionado de ti, que es esa actitud con tanta falta de fe, de que después de que todo lo que has visto, ¿cómo estás en esa actitud? ¿No te da pena con Dios? Y entonces, porque humanizamos a Dios, le ponemos emociones humanas, y entonces ahí es donde la religiosidad hace que tristemente muchos hijos de Dios creen que en ese momento han decepcionado a Dios y que Dios no los puede acompañar en ese proceso, que eso es demasiado falso. Como la tía motivacional, ¿no? Esa tía que te quiere motivar, diciéndote con toda la juventud que usted tiene, y usted ahí, mejor dicho, tirado en una cama. ¿Sí? Como que tratando desde el amor de motivarlo a usted, diciéndole... Usted está perdiendo tiempo ahí en esa cama. O el tío que le dice, yo a su edad había conquistado 3 naciones. Ya había comprado 2 casas. Exacto. Entonces, tenemos una cosa que me parece muy bonito, y es que yo me levanté en un cristianismo que me enseñaban, nunca pregunte el por qué. Siempre pregunte el para qué.
Y Ok. veo que el por qué es una pregunta muy potente, muy importante, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás tan agobiado, cabizbajo? ¿Sí? Ujú. ¿Por qué estás acá? Le pregunta también el ángel a Elías, ¿no? ¿Por qué estás acá? Sí. Y él es capaz de decir, porque es que me está persiguiendo Jezabel, ¿no? Como que por fin puede descubrir cuál es la razón y el motivo de su desilusión y su tristeza profunda. Pedro, Pedro. Pues mira que me parece muy especial porque Pedro camina con Jesús, discípulo, está con él, pero hay un episodio de todo este tema emocional que me llama mucho la atención. Cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar, lo primero que Pedro hace es, ¿cómo se te ocurre? O sea, no va a pasar. Y yo, una vez estudiando el tema, yo digo, yo no creo que Pedro le estuviera mintiendo a Jesús en ese momento. Pedro no se conocía realmente como nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿sí? Pedro, de alguna manera, inocentemente, él decía, no, yo nunca voy a hacer esto, ¿sí? Pero Jesús es como si lo mirara y decía, yo pensaba que si tuviera diálogos como los nuestros, es como, a ver, papito, ¿quién lo conoce más, usted o yo? O sea, como que Jesús claramente nos puede decir a todos nosotros, yo conozco más tu corazón de lo que tú lo conoces y eso no me sorprende. Pero es maravilloso como él, convencido en ese momento, dice, no, no, no me va a pasar, porque quizás precisamente confiando en su capacidad humana, en lo pasional, digamos que se manifestaba el carácter de Pedro, entonces él decía, no lo voy a hacer. Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, pues esa misma, digamos que gestión de emociones de Pedro, esa misma, digamos que intensidad con la que vivía su apasionamiento también lo abruma el temor. Y entonces se ve negando a Jesús. Quizás él mismo ni siquiera pensó que iba a llegar allí. Y luego sabemos que la historia con Pedro es que Jesús mismo lo reivindica y se acerca, y no se acerca desde el juicio, desde el cuestionamiento, no se acerca, como tú dices, como la tía, ¿sí ve? Es que usted sí no ha hecho nada con su vida, sino se acerca diciéndole, ¿me amas? ¿Me amas? O sea, como ratificándolo. Pero algo que me parece maravilloso, Andrés, es entender que Dios, así como Jesús acompañó todo el proceso de Pedro, antes, durante y después, o sea, antes cuando estaba siendo advertido, me vas a negar, ¿sí? La palabra del Señor dice, por ejemplo, que crea estar firme, cuide que no caiga, ¿sí? La palabra del Señor dice que cuando decimos que no tenemos pecado, mentimos, porque pues igual el pecado es parte de la condición en este tiempo antes de que Jesucristo venga de nuevo en su segunda venida. Y es que ahí en ese antes está la advertencia. Durante, Jesús ahí estaba también. Y Jesús, como sabía desde antes, no es como si en el momento de la negación él se hubiera decepcionado profundamente de Pedro, porque recordemos que Dios no tiene emociones como las nuestras. Como él tiene el panorama completo, entonces él ya lo sabía. Y después de esa situación, Pedro es el que tiene todos los cambios emocionales, Dios no, ¿sí? Pero Pedro, no, no me va a pasar. Uy, sí, definitivamente no puedo sostener en este momento que soy discípulo de Jesús. Y después, sí, sí, yo te amo, ¿cierto? Pero ahí Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso es algo especial, Andrés, porque podemos entender que Dios es el mismo con nosotros. Así, cuando nosotros creemos que Dios pueda estar feliz con nosotros, como cuando creemos que de pronto Dios no quisiera, aparentemente o humanamente no estuviera tan feliz, ¿sí? O después, Dios es el mismo. Y creo que ese es el recurso más especial que tenemos como hijos de Dios. No se va nunca a sorprender como en desagrado Dios con nosotros, sino que siempre va a estar para acompañarnos en la gestión de emociones. Aunque nos dijo, como le decía Caín, tú puedes dominarlo, y resultemos como Pedro diciendo, pues obviamente no lo pude dominar. Aunque nos pase como Elías, que después de victorias impresionantes igual caemos queriendo morir, Dios va a estar ahí con nosotros para decir, todavía sé que puedes dominarlo. Uno de los versículos, que es uno de mis versículos de vida, es cuando la palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y para mí tiene que ver con todo este recurso de gestión de emociones, porque es parte de un proceso de aprendizaje. qué bonito saber que a Dios no se asusta, no siente miedo ni se asombra con la capacidad de tu pecado, como en el caso de Caín. Dios no se asombra ni se asusta con tus dilemas existenciales, como en David, ¿no? Sí. Con tus angustias existenciales, con tus turbaciones. Dios no se asusta con tu depresión. Y Dios no se asusta con tu volatilidad, ¿no? Con tu montaña rusa de emociones. Para Dios no hay problema con eso. Él siempre está y quiere acompañarte
antes, durante y después de todo tu proceso. O sea que la mejor herramienta que tenemos para gestionar nuestras emociones es primero tener esos diálogos internos, ¿no? Poder reconocer las emociones, identificar los detonantes, de dónde vienen, por qué se está produciendo esto, pero también el saber que Dios me está acompañando en el proceso, aún a pesar de que yo no vaya a salir victorioso muchas veces, sigue acompañándome, ¿no? Sí. Aún a pesar de que Él dijo, tú puedes controlarlo, tú puedes dominarlo, aún a pesar de eso, Él va a seguir siempre. Su amor nunca va a fallar, su amor siempre va a estar. Así es, fíjate que como la conexión entre pensamientos y emociones es constante, ¿sí? Aunque a veces no lo tengamos como tan claro en nuestra conciencia, de los recursos espirituales y los recursos de la palabra son precisamente meditar en las verdades de Dios, ¿sí? La palabra dice, por ejemplo, piensen en todo lo puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza, y no creo que nos esté diciendo sean cándidos frente a la vida, o sea, ignoren que hay mal, no nos está diciendo que ignoremos que hay mal, que ignoremos que hay días difíciles, lo que nos está diciendo es decidan concentrar sus pensamientos en lo mejor para ustedes, ¿sí? La palabra del Señor nos lleva a la gratitud, ¿sí? Y la gratitud es algo que está manifiesto en la palabra de Dios. Pero aquí creo que es importante que la iglesia lo sepa, como de todas maneras saltamos a veces de la religiosidad de no, yo soy creyente, no me puedo doler ni una muela, no me pasa nada emocionalmente. A veces hasta pensar, no, es que yo tengo un diagnóstico, como tú decías, el techo que me pusieron, ¿sí? Y, ay, tú eres consejero, pero es que tú no sabes de qué se trata esto, mi psiquiatra sí. Entonces uno como consejero le puede decir, ¿por qué no le das gracias a Dios por las mañanas? No, pero es que mi diagnóstico no, eso no puede contra mi diagnóstico. Pero el psiquiatra le dice, ¿por qué no haces una lista de 3 cosas para agradecer por las mañanas? Oh, gracias. Es revelación. Sí, y entonces como que le dimos la autoridad a, ¿cierto? Y me atrevo a decirlo precisamente porque pues soy psicólogo, trabajo con la salud mental también. No para criticar el trabajo de alguien más, sino para pues visibilizar cómo nosotros como seres humanos somos tan complejos en ese sentido. Una herramienta que el Señor me da clara, yo menosprecio de alguna manera cuando desde la palabra me dicen da gracias, fija tu mente en lo bueno. Digo, no, es que no, lo mío es clínico. Pero si el clínico me dice da gracias, fija la mente en lo bueno, con otras palabras lo hago. O le digo, ay sí, uy sí, aquí fue la respuesta. Y creo que tú lo sabes mejor que yo también, es parte de los acompañamientos y que lo decimos, creo que también obviamente con esa retroalimentación que debemos darle a la iglesia de volvamos a confiar en lo que el Señor precisamente nos dice y sigamos explorando en los tesoros espirituales porque hay cosas muy especiales allí. Muchísimas gracias, César. Clarísimo, creo que ya voy a poder aprender a gestionar un poco mejor mis emociones. Ya era hora. Espero. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video podcast.